Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta sesión vespertina que tratará el tema de libertad religiosa. Bienvenidos a la ciudad de Coahuila, bienvenidos los extranjeros a nuestro país. Quiero saludar con respeto y con admiración y agradecimiento a los organizadores de todo el evento, especialmente al doctor Luis Efrén Ríos, que ha sido el alma y la conducción de este y otros importantes eventos académicos en estas tierras. Para empezar, quiero simplemente introducir el tema recordando una frase que suele oírse en todas las familias, me parece que del mundo, en la que se nos dice de niños que sobre religión y política no se debe de hablar en la mesa. Sin embargo, creo que es de lo que más se habla a lo largo de la vida de un individuo. De alguna manera, siempre estamos hablando de religión y de política. Esta tarde estamos reunidos para hablar de libertad religiosa con libertad y desde el derecho internacional. Lo que equivale a decir, desde mi punto de vista, que vamos a hacerlo desde la trinchera del razonamiento, desde la trinchera de la razón. Me toca en este momento aplicar las reglas de la conducción de este evento, reglas muy precisas porque el tiempo es un bien escaso, de modo que les daré 30 minutos a cada uno de los participantes, 10 minutos antes de la hora del momento de terminación, les haré un pequeño aviso para que vayan ajustando sus tiempos y cerrar adecuadamente su intervención. En primer lugar, participará el profesor Marco Olivetti, de quien me permito pronunciar alguna síntesis de su currículum. Marco Olivetti es doctor en Derecho Constitucional y Derecho Público General de la Universidad de La Sapienza de Roma y profesor catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad LUMSA de Roma desde 2014. Ha sido investigador de Derecho Constitucional en la Universidad de Teramo, profesor titular en la Universidad de Módena y profesor catedrático de la Universidad de Foggia. Es autor de más de 200 ensayos de Derecho Constitucional italiano y comparado. Sus áreas de investigación son, en particular, el regionalismo y el federalismo, el sistema parlamentario, los derechos fundamentales, la europeización de los derechos constitucionales nacionales. Ha sido profesor visitante en varias universidades de Francia, España, Reino Unido, Canadá. Ha sido ponente en más de 50 congresos internacionales sobre temas de derecho constitucional, entre ellos varios congresos en México. Ha sido asesor constitucional del Ministerio de Asuntos Constitucionales del Gobierno italiano de 1999 al 2001, del Grupo Parlamentario del Partido Demócrata en la Cámara de Diputados italiana de 2006 a 2013 y del Departamento de Asuntos Regionales del Gobierno italiano desde 2014 hasta la fecha. En 2013 ha sido miembro de la Comisión de Expertos sobre Reformas Constitucionales nombrada por el Gobierno italiano y desde diciembre de 2014 es miembro de la Comisión de Expertos sobre la modificación de las fronteras territoriales de las regiones italianas. Cedo la palabra al profesor Marco Olivetti. Profesor. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo, como todos los demás ponentes de este congreso, quiero iniciar mi presentación agradeciendo al doctor Luis Efrén y a la doctora Irene Spigno y a las instituciones que ellos lideran en este momento, es decir, la Facultad de Derecho y la Academia Interamericana
por la invitación y por la oportunidad a estar de nuevo aquí a Saltillo. No es la primera vez que me encuentro aquí. Y en segundo lugar, quiero pedir disculpas desde el inicio porque el español no es mi lengua maternal, entonces escucharán errores como siempre me pasa cuando hablo otro idioma, y espero tener su comprensión sobre esto. Por esa razón me ayudaré con una presentación de PowerPoint con las cuales intentaré de reducir el nivel de confusión de lo que voy a decir. Nuestra mesa tiene el encargo de examinar unos casos en materia de libertad religiosa. Los casos que nos fueron enviados por la organización, por la doctora Spiño, son 3 casos de la Corte Interamericana, el caso Comunidad Mayagma, un caso que se refiere a Nicaragua de 2001, el caso Última Tentación de Cristo de Chile, siempre de 2001, la fecha es equivocada, es invertida con la siguiente, el caso Masacres de Río Negro, que se refiere a Guatemala de 2012, y unos casos europeos en materia de símbolos religiosos, el caso Lautzi, que se refiere a Italia, el caso de Isla Sahin, que se refiere a Turquía. Bueno, yo lo que intentaré de hacer, como hay una división de trabajo entre la doctora Sorda y mí, en consecuencia del cual yo tengo que hablar de los casos interamericanos y la doctora Sorda de los casos europeos, es intentar de situar a estos casos, yo hablaré básicamente casi solo de los primeros 3, en unas observaciones generales sobre qué es la libertad religiosa, haciendo al mismo tiempo una comparación entre la manera en la cual este tema ha sido hasta la fecha examinado por la Corte Interamericana y la manera en la cual ha sido examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, unos comentarios generales. El primero es el siguiente. Yo puedo dejar las presentaciones aquí si alguien la quiere, entonces que quizá eso sí puede ser útil. Mi primera observación es que mientras que la Corte Interamericana ha tenido muy infrecuentemente la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos de libertad religiosa, este tema, como se verá en la siguiente ponencia, ha sido desarrollado por una jurisprudencia muy articulada y muy importante por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1993, porque hasta 1993, sin embargo, tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se había pronunciado en muchos asuntos de libertad religiosa. Entonces, una diferencia acerca de la importancia de este tema en los dos tribunales, pero como digamos, el Tribunal Interamericano es un tribunal más joven, hay también que recordar que incluso el Tribunal Europeo ha esperado bastante tiempo antes de entrar en este tipo de asunto. Mirando los casos que vamos a analizar, hay que subrayar que los casos interamericanos, los 3 que comentaré más adelante, se refieren solo marginalmente, solo de manera, digamos, indirecta a la libertad religiosa y tienen como objeto principal asuntos diferentes, violaciones del derecho de propiedad, de la libertad de expresión o violaciones masivas de otros derechos, masacres, entonces derecho a la vida. Mientras que, de otro lado, los casos europeos se refieren casi a todos los aspectos de la libertad religiosa, como es conocida no solo a nivel internacional, sino también a nivel de las constituciones nacionales, y los casos que la doctora Sorda examinará se referirán sobre todo al problema del asunto de la neutralidad del Estado y en particular de los símbolos religiosos. Para explicar un poco esa diferencia, yo creo que puede ser útil empezar nuestra análisis con una observación. A mí me parece que existe una paradoja sobre la libertad religiosa. De un lado, uno de los más destacados teóricos del derecho del siglo XIX, inicio del siglo XX, que era miembro de una libertad religiosa, porque era el hijo del gran rabino de Viena y era jurista en Austria y en Alemania al final del siglo XIX, inicio del XX, Georg Jelinek, dice que la libertad religiosa es el primero de los derechos fundamentales. Primero desde el punto de vista histórico,
porque tiene su origen en las declaraciones de las colonias norteamericanas justo después de la independencia de Estados Unidos en los años 70 del siglo XVIII. Y primero también en sentido lógico, ¿no? Porque protege un bien tan fundamental como la relación de la persona con la trascendencia y la interioridad de la persona, que es quizá el bien más importante que protegen los derechos fundamentales. Y en lo que se refiere al orden cronológico, hay otros autores alemanes que van incluso más atrás para encontrar la origen de la libertad religiosa. Por ejemplo, Böckenförde, en un ensayo que por lo menos ha sido traducido al italiano, no sé si ha sido traducido también al español, sobre la libertad de conciencia, traza la origen última de la libertad religiosa en la Confessio Augustana de 1555, al inicio solo como libertad religiosa de los príncipes, los súbditos, las personas solo tenían el derecho de emigración por razones religiosas, pero es un desarrollo en el marco de las guerras de religiones europeas que lleva en un primer momento al interior del mundo cristiano y en un segundo momento, ampliando la perspectiva gracias a la contribución de la Ilustración, a reconocer este derecho fundamental. Entonces, una historia muy importante de un derecho fundamentalísimo, si podemos utilizar una expresión que estaba en el proyecto de constitución boliviana de hace unos años, ¿no? Más fundamental que los otros. Pero al mismo tiempo es un derecho que es influenciado muy profundamente por las tradiciones constitucionales y culturales nacionales. Y eso se ve también en la utilización del margen de apreciación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este hecho que en el contexto europeo, por lo menos, existe una gran diferencia entre la disciplina de este derecho. Yo creo que esta paradoja entre importancia absoluta de este derecho y su universalidad de su contenido mínimo y diferencia en la disciplina de varios aspectos de este derecho depende un poco del concepto de libertad religiosa y de sus diferentes aspectos, del alcance de su protección. Entonces la verdadera cuestión sería ¿qué es la libertad religiosa? Intentaré de contestar sería un poco demasiado ambicioso, de decir algo sobre esta pregunta, utilizando unos documentos internacionales y constitucionales. La Declaración Universal es un buen punto de inicio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 18, que tiene el texto que pueden ver en la pantalla. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y los textos del Pacto Internacional, es el artículo 18, ¿no? El artículo 14, sobre derechos civiles y políticos, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 12 del Convenio Interamericano de Derechos Humanos tienen mucho en común con esta declaración, con unas diferencias. Y entonces vamos a ver cuáles son estos elementos de la noción de libertad religiosa a nivel internacional. En primer lugar, hay una distinción que se encuentra en todos estos textos entre el foro interno y el foro externo. Es decir, el derecho a las creencias, lo que los norteamericanos, que son al origen de una de las grandes tradiciones de estudio acerca de la libertad religiosa, llaman el belief. Y en este foro interno casi no se permiten limitaciones, casi no existen limitaciones. Aún si hay una discusión, incluso una diferencia entre los textos que acabo de citar, sobre si este derecho de libertad de religión incluye o no incluye el derecho a cambiar de religión. Aquí hay una resistencia del mundo islámico al reconocimiento de este perfil del derecho y por esta razón este perfil no es reconocido en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, mientras que sí lo es en el Convenio Interamericano y en el Convenio Europeo y en la Declaración Universal. Hay además este asunto de la dimensión que podríamos llamar negativa de la libertad de religión, es decir, el derecho a no profesar ninguna religión y de la extensión de este derecho a un perfil que
rigurosamente hablando, es diferente de la simple dimensión negativa, es decir, el derecho a profesar convicciones ateas, que en una perspectiva rigurosa no sería incluido en la libertad de religión, sino en la libertad de pensamiento, en la libertad de opinión y de expresión. Pero como los artículos que acabamos de citar mencionan no solo la libertad de religión, sino también la libertad de pensamiento y de creencias, claro que están incluidas también las convicciones ateas. Y aquí también hay un problema de extensión del alcance de esta libertad. Hay el problema del reconocimiento del derecho al proselitismo, es decir, a convencer otros a cambiar de religión, que no es reconocido expresamente en esos documentos, pero puede ser considerado implícito en el derecho a cambiar de religión, donde este es reconocido. Y hay el otro pulmón, podríamos decir, de la libertad religiosa, el foro externo, el derecho a la manifestación, lo que por unos aspectos coincide con lo que los norteamericanos llaman action, como contraste con derecho al belief, a la creencia, el derecho a actuar en conformidad con su propia convicción, con sus propias convicciones religiosas. Que este derecho es reconocido en general, pero con mención de unos aspectos: culto, enseñanza, rito y práctica. No se menciona en esos documentos un derecho a vivir según sus propias convicciones religiosas, y de aquí sale todo el asunto de la objeción de conciencia, que sin embargo no encuentra un reconocimiento expreso a nivel internacional, y se reconoce la posibilidad de limitaciones al derecho de manifestación religiosas, a la condición que sean previstas por ley, por razones mencionadas en los documentos, como seguridad, orden, salud moral públicos, derechos y libertades fundamentales de los demás. Pero de esas limitaciones no habla la Declaración Universal, sino solo los 3 demás documentos que citaba. Si buscamos definiciones constitucionales, aquí muy rápidamente, y pido disculpa por la simplificación que estoy haciendo, porque además es muy eurocéntrico lo que voy a decir, con la excepción de Estados Unidos, ¿no? Pero hablando de libertad religiosa no se puede no recordar el texto de la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos de 1791, donde se ponen en evidencia esos 2 elementos alrededor de los cuales se ha construido toda la jurisprudencia norteamericana, y que son importantes también para posicionarnos hoy sobre estos temas. De un lado el free exercise, el libre ejercicio de la religión, y del otro lado el no establishment, la prohibición de la creación de una iglesia, digamos, de Estado, se podría decir, que había existido en unas colonias norteamericanas. La contribución importante de la Constitución de Bélgica de 1831, que es una constitución muy importante en la historia europea del siglo IX, porque se consideraba como la Constitución inglesa escrita, y como la Constitución inglesa no estaba escrita, cuando se buscaba las reglas de funcionamiento del sistema inglés se iba a leer la Constitución de Bélgica. Aquí hay la primera formulación, por lo que yo sé, de la dimensión negativa, derecho a no ser coartado, derecho a no ser obligado a participar a un acto de culto. Hay un reconocimiento de la autonomía de las confesiones religiosas, es decir, de esta proyección institucional de la libertad de religión, y la primera referencia al matrimonio religioso. Además, sin entrar en el detalle, hay la gran contribución de la Constitución alemana de 1919, la Constitución de Weimar, donde muchos de esos problemas que acabo de mencionar en la Constitución de Bélgica son desarrollados, sobre todo la dimensión institucional y la protección de la dimensión negativa de la libertad de religión, y también otros aspectos que se refieren a la práctica, como el domingo como día de descanso, el derecho, por ejemplo, de los miembros del ejército a cumplir con sus deberes religiosos, el servicio religioso en las Fuerzas Armadas, y así que seguirá. Y otras contribuciones que salen de las constituciones más recientes, como si aquí hay un poco de confusión entre
he puesto en el lugar equivocado unas referencias a la Constitución española que aquí están en la Constitución italiana, y pido disculpas por eso. Las constituciones más recientes incluso contribuyeron ulteriormente al desarrollo de esta tradición. Bueno, intentando de hacer una pequeña síntesis, a mi parecer podríamos decir que hacer dos observaciones a conclusión de esa parte introductoria. De un lado, el problema de la libertad religiosa y de sus límites, con una tendencia a una cierta convergencia en la protección del núcleo central de la libertad religiosa, y al mismo tiempo la emersión de dimensiones siempre nuevas, como especialmente acerca del derecho a la manifestación de su propia religión. Al mismo tiempo, una gran variedad, y aquí me refiero al contexto europeo, en la actitud del Estado frente a lo que se podría llamar el factor religioso. No hay un modelo único sobre este tema. En Europa seguimos teniendo iglesias de Estado, los países del norte de Europa, formas de separación rígida según el modelo de la laicidad y formas de separación débil, podríamos decir, utilizando la distinción que se hace entre gobiernos parlamentarios y gobiernos presidenciales, separación débil entre Estado y confesiones religiosas, que no excluyen la cooperación formal a través de concordatos y instituciones similares. Es el modelo, por ejemplo, de Alemania, de Italia, de Francia, me parece también de España, de Alemania, Italia, Austria, me parece también en parte de España. Y una pregunta, antes de pasar a los casos, si existe hoy una convergencia hacia la, pero sobre esto volveré después, sobre la necesidad de una neutralidad del Estado en materia religiosa, no como consecuencia del principio de laicidad, que eso es claro, sino como simple consecuencia de la libertad religiosa. Eso es una verdadera gran pregunta sobre este tema. Es que la libertad religiosa le requiere necesariamente como concepto la neutralidad del Estado frente a las confesiones religiosas. ¿Y qué tipo de neutralidad? ¿Qué nivel absoluto o relativo de neutralidad del Estado? Esa es una pregunta fundamental sobre nuestro tema. Vamos a ver los casos norteamericanos, que después de esta presentación parecerán un poco, digamos, marginales, porque así es, ¿no? Primero, el primer caso es el caso de la comunidad Mayagna de Nicaragua, es un caso de 2001. En este caso, los hechos son bastante simples. Esta comunidad Mayagna reivindicaba, no se puede decir técnicamente hablando la propiedad, pero una cierta facultad de control sobre una tierra y una foresta que había sido objeto de una concesión de explotación otorgada por el Estado de Nicaragua a una empresa, alegando que era su tierra ancestral y que tenía una relación especialmente fuerte con esta tierra. El tribunal condena a Nicaragua por violación sea del derecho de propiedad de esta comunidad indígena, sea del derecho a la protección judicial, pero no lo condena por violación de la libertad religiosa. Claro que aquí hay el problema de entender como religión la relación con la naturaleza, que puede ser una manera, podríamos decir, no occidental, típica de las comunidades indígenas, de entender la religión. Y entonces se plantea el problema de cuánto puede ser extenso este concepto de religión, que, claro, está un poco condicionado, por lo menos en cierta manera de pensar, de una actitud cultural occidental, en el sentido de la tradición de las religiones de Abraham, ¿no? Las tres grandes tradiciones, Islam, hebraísmo y cristianismo, con religiones monoteístas. Pero aquí el asunto de la libertad de religión es examinado solo de una manera muy indirecta. Yo creo que justamente el Tribunal Interamericano excluye
una violación de la libertad de religión que habría existido solo de manera muy marginal, y condena a Nicaragua por la violación de los derechos que efectivamente había violado, que eran el derecho de propiedad y el derecho a un proceso justo y equitable. El segundo caso es el caso llamado Última Tentación de Cristo, del cual se habló antes también en la mesa sobre libertad de expresión. Porque aquí los hechos son conocidos porque se habló de esto antes, pero es muy simple: prohibición de una película, la película Última Tentación de Cristo, por ofensa a la religión. Pero se alegaba también, y eso es interesante, la hipótesis que esta prohibición hubiese violado no solo la libertad de expresión, sobre el punto al cual llega el Tribunal Interamericano, sino también la libertad religiosa, con el argumento que prohibiendo una película en materia religiosa, unas personas afirmaban que se había vulnerado su derecho a ser informado en materia religiosa y como consecuencia de eso quizá a cambiar de religión, ¿no? Si puedo hacer este comentario, como imaginar que en la libertad de religión exista una dimensión como la que existe en la libertad de expresión, de derecho a buscar informaciones en materia de religión y derecho a la información en materia religiosa. Yo creo que si esto existe como consecuencia de la libertad de opinión, más que como consecuencia de la libertad religiosa. La Corte Interamericana condena a Chile por violación de la libertad de expresión y no por violación de la libertad religiosa. Y yo creo que esto es correcto. Me permito de subrayar que hay un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bastante viejo, en el cual se llegó a la conclusión opuesta, es decir, en Austria se había prohibido la proyección de una película en una región muy católica como Tirol, y los jueces austríacos habían apoyado esta conclusión, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega a la conclusión que sea posible limitar la libertad de expresión para proteger las convicciones religiosas colectivas. Yo no comparto por nada esta posición y estoy más de acuerdo con la posición del Tribunal Interamericano, pero podemos ver aquí que estos asuntos de Charlie Hebdo, que han tenido este desarrollo muy dramático en estos últimos años, no son por nada nuevos y ya se han planteado en el contexto de religiones digamos más tradicionales en los países europeos. El caso Río Negro es el único en el cual hay una condena de un Estado por violación de la libertad de religión. Pero aquí también el problema de la violación de la libertad religiosa es secundario, porque claro, aquí el asunto central habían sido masacres de esta comunidad indígena de Guatemala. El argumento por el cual se condena a Guatemala también por violación de la libertad religiosa se refiere al hecho que unas personas desaparecidas, no se habían encontrado sus restos mortales y no había sido posible una ceremonia de despedida, y por esta razón sea la comisión, sea la Corte llegan a la conclusión que hay una violación de la libertad de religión, aquí dando relevancia, y a mí me parece que se puede compartir esa interpretación, a la percepción de este fenómeno por la cultura maya, porque me parece que se puede reconducir al aspecto de los ritos como una de las dimensiones de la libertad de religión. Bueno, esos son los casos. Yo no voy a decir nada porque no tengo tiempo más sobre los casos que va a analizar la doctora Sorda. Solo quiero plantear unas cuestiones muy generales, y pido disculpa por la generosidad con la cual voy a hacerlo, sobre este tema, ¿no? Uno ya lo mencioné: ¿cuánto puede ser abierto el concepto de religión y de pensamiento protegido, por ejemplo, por los artículos 12 del Convenio Interamericano y por el artículo 9 del Convenio Europeo? Por ejemplo, incluye esta libertad de pensamiento, el pacifismo y el comunismo, pero no la aspiración a fumar marihuana, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y se dice que la religión no es una cláusula general, porque por este sistema
para proteger las opciones individuales en el sistema del Convenio Europeo es desarrollado por el derecho a la vida privada y familiar. ¿Y hasta qué punto se puede extender la libertad de religión en el foro externo? ¿Y qué relación hay entre legislador y poder judicial y entre jueces nacionales e internacionales? Pregunta muy banal, pero me parece esencial. Ayer lo discutimos en la comida con el profesor Luis Miguel, ¿qué relevancia tiene la proyección institucional de la libertad religiosa, es decir, la protección de las confesiones religiosas, ¿no? La cuestión es la siguiente, la protección de las confesiones religiosas, claro, la católica, porque es la que tiene la organización más estructurada, pero también las demás, es un potencial límite a la autodeterminación individual en materia religiosa, entonces se entiende la libertad de religión más como libertad de la religión en este caso, o es un desarrollo orgánico en una perspectiva pluralista de la libertad individual en formas que el Estado tiene que reconocer, ¿no? Creo que eso es uno de los temas sobre el cual hay más división en la interpretación de ese aspecto de la libertad religiosa. Y las últimas dos preguntas, la última de las cuales ya la mencioné al inicio, si la libertad religiosa exige un mínimo de distinción entre el poder religioso y el poder político, por lo menos desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista orgánico, porque desde el punto de vista orgánico el ejemplo inglés es muy bien conocido, en el cual el jefe del Estado es jefe también de la Iglesia del Estado, pero hay una distinción funcional entre esas dos instituciones. La verdadera pregunta es de cuánta laicidad o de cuánta neutralidad necesitan las democracias liberales que reconocen la libertad religiosa. Y esa es la pregunta de la cual se ocupará creo la ponencia siguiente. Y al final, para mí es la verdadera cuestión, la neutralidad del Estado está al servicio de la libertad religiosa, y yo tengo que confesar que esa es mi opinión. Entonces necesitamos tanta neutralidad del Estado cuanta nos sirve para garantizar la libertad religiosa individual y colectiva, o es el revés, ¿no? Que podemos... que la verdadera finalidad es la neutralidad del Estado, entonces hay que limitar la libertad religiosa para que el Estado sea neutral. Pero eso es otra cuestión abierta y yo acabaría aquí. Gracias por la atención. Muy bien, bueno, pues quedan planteadas algunas de las líneas, algunos de los conceptos esenciales de esta discusión. Antes de dar la palabra a Elena, solamente me permito introducir rápidamente una tensión que tenemos en los sistemas de control de la regularidad constitucional, como en México el amparo. Si nosotros aceptamos que existe, por ejemplo, la posibilidad de violaciones de derechos humanos entre particulares, asimilando algunos entes privados al poder público, siempre me he preguntado si las religiones que ejercen un poder efectivo sobre individuos pueden también ser equiparables, pueden ser también asimilables, analogables a autoridades responsables en el amparo. En fin, lo dejo ahí sembrado. Voy a dar la palabra a Elena Sorda, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. Elena Sorda es doctora en Derecho Público Comparado por la Universidad de Siena, Italia, donde defendió su tesis en marzo de 2014. Actualmente está haciendo un postdoctorado en Derecho Público Comparado en la Universidad de Génova, Italia, donde también se licenció en Derecho en 2010. Ha participado como ponente en varias conferencias en Italia y el extranjero, incluyendo el Convenio Mundial de Derecho Constitucional que tuvo lugar en Oslo en junio pasado. La doctora Sorda también hizo algunas instancias de estudio en España y pronto hará otras en Australia, donde acaba de ganar una beca de investigación. Muchas felicidades. Es autora de varios artículos y su investigación se ha concentrado principalmente en la libertad religiosa, los derechos LGBTI, la justicia constitucional y los derechos sociales.
Colabora con las universidades de Siena y con el Centro de Investigación sobre Sistemas Jurídicos Comparados de la Universidad de Génova. Doy la palabra a la doctora Elena Sorda. Muchas gracias. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos que ya hizo quien habló antes de mí, y a la academia, al director Luis Efrén, a la doctora Irene Espiño, y también me felicito por toda la organización y el trabajo de los chicos que nos están asesorando mucho. También agradezco al profesor Olivetti que me anticipó y que de alguna forma me da la posibilidad de no hablar de unas cosas y hablar de otras. Entonces me ha dado un gran servicio, digamos así. Como el profesor dijo, la libertad religiosa en Europa está muy desarrollada. Y también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenemos muchísimas sentencias que pueden involucrar temas muy distintos, como por ejemplo el proselitismo o temas que involucran los lugares de culto, pero también llegan a ocuparse de comida o involucran muchas cuestiones laborales. Yo voy a retomar algunos puntos muy sintéticos de lo que dice el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Luego me voy a fijar en lo que son algunas sentencias en materia de símbolos religiosos en espacios públicos del Tribunal Europeo, y finalmente intentaré individuar algunos puntos para intentar individuar algunas tendencias, digamos así, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Entonces, como dijo antes el profesor Olivetti, la libertad religiosa está regulada por el artículo 9 del Convenio Europeo, que también disciplina la libertad de pensamiento y de conciencia. También tenemos, como vimos, dos perspectivas, digamos. Una perspectiva que es absoluta, inviolable, que tiene que ver con lo que es la creencia, es decir, concretamente lo en que una persona cree, y luego la forma de manifestarlo. Esta segunda parte, es decir, la forma en que se manifiesta una creencia, es la parte que se puede limitar. Y como vimos, las limitaciones tienen que estar individuadas por ley, luego tienen que ser necesarias a una sociedad democrática, según unas cláusulas que el profesor individuó, como la orden pública, la salud, la moral pública, el respeto de derechos y libertades de los demás. Y finalmente, es muy importante entrelazar estos dos elementos porque, digamos que es necesario que haya una relación de proporcionalidad. Mejor dicho, es necesario que haya una proporcionalidad entre lo que es la medida limitativa de la libertad religiosa y la que es la finalidad perseguida por el Estado en limitar lo que es la libertad religiosa. Y esto es uno de los primeros principios que vamos a volver a ver en todas las sentencias. Es decir, la proporcionalidad, este control de proporcionalidad que también va a hacer el Tribunal Europeo. Otro tema y otro punto es el principio de neutralidad. ¿Qué quiere decir? El Tribunal Europeo es muy claro en decir que neutralidad no quiere decir que el Estado no pueda de alguna forma privilegiar o tener una relación especial con una religión. También el profesor nos hizo ver cómo hay distintos modelos de regular la relación entre Estado e iglesias. En algunos estados también hay la que podemos llamar una religión nacional, como en Grecia, en Noruega y los que antes mencionaba. Lo que dice el Tribunal Europeo es que en general el Estado no puede, digamos así, discriminar a otras religiones, no puede impedir a otras religiones de existir, no puede impedir a los creyentes de seguir sus creencias religiosas, y al mismo tiempo, entonces, eso está relacionado a otro principio, que es el principio del pluralismo. Entonces tenemos proporcionalidad, neutralidad y pluralismo, que son todos elementos entrelazados porque se consideran funcionales a lo que es una sociedad democrática. ¿Y por qué vemos el principio de neutralidad así desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo? Primero, porque se considera, por eso ese punto de garantizar el pluralismo, es decir, la presencia de más religiones, y segundo,
porque el tribunal subraya que el Estado no es una autoridad espiritual y entonces tampoco nunca podría decir si una forma de portarse de cierta persona es efectivamente necesaria o no para cumplir correctamente con cierta religión. Otros dos puntos que creo son bastante interesantes para seguir el desarrollo de la jurisprudencia son, primero, el principio de subsidiariedad, que quiere decir que, y eso es algo de que en estos días un poco se ha hablado, que el papel del Tribunal Europeo no es lo de ser un tribunal de cuarta instancia, tiene que averiguar que los Estados cumplan con los requisitos mínimos del convenio. No tiene que sustituirse a ser un intérprete de la Constitución, por ejemplo, de las constituciones nacionales. Segundo punto, y esto entonces también es muy importante porque tiene que ver con lo que es, el nivel de injerencia del tribunal mismo al interior de las decisiones que toman los Estados en materia de libertad religiosa. Segundo punto es este del margen de apreciación nacional, que quiere decir el nivel de discrecionalidad que el Tribunal Europeo le reconoce a los Estados en estos asuntos. Entonces, vamos a ver 3 casos sobre la forma de utilizar símbolos religiosos en los espacios públicos. Primero es Lauzi contra Italia. ¿Cuáles son los hechos? La madre de 2 chicos que estudiaban en una escuela pública se queja porque en las aulas de la escuela, en las paredes, se encontraban unas cruces. Esto es algo muy, muy común en Italia. Y ella se queja porque considera que es una violación del principio de neutralidad y también porque daña la libertad de los padres de dar cierta educación a los hijos. Al empezar, el Tribunal Europeo en 2009, en su pronuncia, considera que efectivamente haya una violación de la libertad religiosa y considera que el Estado efectivamente ha realizado una violación de su deber de neutralidad y una falta de respeto del pluralismo religioso, porque de alguna forma ha ido privilegiando a una religión antes que otras. Pero luego, en 2011, tenemos otra sentencia emitida por la Grande Cámara en que se va a decir exactamente el contrario. ¿Cómo se desarrolla? Efectivamente, el tribunal admite que la cruz represente principalmente un símbolo religioso y recuerda otra vez los principios de neutralidad y de pluralismo, pero al mismo tiempo subraya que ya al interior de los tribunales italianos no hay uniformidad de visión en relación a estos asuntos. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, la Corte Constitucional no se expresó sobre el asunto por cuestiones, de naturaleza procesal. Luego, pero el Consejo de Estado y la Corte de Casación tuvieron opiniones distintas. Entonces, el Tribunal Europeo dice, pero a mí no me compete evaluar si el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que es el principio de laicidad que presupone la Constitución italiana. A mí me compete ver si efectivamente es compatible o no con el convenio. También el Tribunal Europeo se fija con el contexto en que opera la escuela y subraya que, de hecho, aunque efectivamente, como dijimos, en las escuelas se encuentran esas cruces, pero al mismo tiempo, en ese caso, no hay ningún tipo de forma de obligar a una formación de religiosas, no hay la obligación de seguir clases de cierta religión. Al mismo tiempo, en la escuela habían chicos que seguían otras religiones y se le permitió sin ningún problema festejar sus festividades religiosas, y por todas esas razones considera que en realidad la escuela de hecho no estaba en contra de un pluralismo religioso, no se oponía a un pluralismo religioso. Y pues otro punto que es bastante particular, el Tribunal Europeo habla de lo que es un símbolo pasivo. Dice que la cruz representa un símbolo pasivo, es decir, que como está en la pared y no habla, no dice nada, pues de hecho no puede ser considerado como un elemento activamente idóneo a difundir cierta forma de pensamiento. Entonces concluye diciendo que de hecho
no se puede considerar la existencia de ningún tipo de violación de la libertad religiosa, que la presencia de estas cruces es totalmente proporcionada, digamos, a las exigencias religiosas, que una violación del principio de neutralidad y que en general se reconocen a los estados un amplio margen de apreciación, es decir, una amplia discrecionalidad para decidir qué hacer en este ámbito. Y esto en general es bastante interesante, sobre todo el tema del símbolo pasivo, porque en otro caso completamente distinto, que es Dalab contra Suiza, donde se despide a una profesora porque da clases con el pañuelo, aunque esa profesora no hablaba de ninguna forma de su fe, en ese caso se considera que como ella tiene el pañuelo, ese es un símbolo activo, entonces el despido es legítimo, pero eso ya es otro asunto. Vamos a ver de forma bastante sintética otro caso, que es lo de Leyla Şahin contra Turquía. Fue decidido en 2005, otra vez tenemos involucrados el tema del un símbolo religioso, en este caso un pañuelo, estamos en una escuela. En particular, se impide a una estudiante de una universidad de cursar la universidad misma porque bajo las leyes que existían en Turquía estaba vetado llevar símbolos religiosos. Y en este caso, el tribunal también considera que efectivamente hay de alguna forma una limitación de la libertad religiosa, pero que se puede considerar proporcional. ¿Por qué? Porque la decisión del Estado de Turquía está relacionada a la necesidad de proteger las minorías. Entonces, la idea es la de proteger a los derechos y libertades de los demás, en este caso representados por las minorías que pertenecen a otras religiones que no son las religiones islámicas, que no es la religión islámica, sobre todo porque también como el símbolo, el velo es un símbolo muy evidente, muy visible, habría determinado, digamos, la posibilidad de evidenciar, de individuar de forma directa e inmediata a las personas que no pertenecían a esa misma religión. De todas formas, también otra vez hemos dicho, tenemos el principio de proporcionalidad, se individua la proporcionalidad y se considera que el Estado tiene un amplio margen de apreciación en decidir cómo desarrollar y cómo legislar sobre estos asuntos. Finalmente, quiero hablar de una sentencia muy reciente, que es del 1 de julio de 2014, que involucra a Francia, es el caso SAS contra Francia. En este caso, el tema está involucrado con una ley que prohíbe, a las personas de cubrir integralmente su cara. Por supuesto, esta ley va a impactar de forma directa sobre las mujeres de religión islámica que quieren llevar el burka o el niqab, es decir, una prenda que cubre completamente la cara con la sola excepción de los ojos. Entonces, digamos que de alguna forma es un caso opuesto al caso de Leyla Şahin, porque en este caso la norma que está relacionada a la utilización de un símbolo religioso está en contra de en contra, entre comillas, de una minoría, mientras que en el caso de Leyla Şahin teníamos exactamente la hipótesis opuesta. Es muy interesante la primera parte del razonamiento del Tribunal Europeo, porque de hecho va, digamos así, desmontando lo que son muchas de las argumentaciones que normalmente se utilizan para justificar, en la óptica europea, occidental, la prohibición de llevar la cara cubierta. En particular, el Estado francés había deducido razones, necesidades de orden público. ¿Qué va a decir el tribunal? Dice que esta medida en este caso no tendría sentido. ¿Por qué? Porque en realidad en Francia no hay concretos riesgos de orden público, que también las mujeres que tienen ese tipo de necesidad representan una exigua minoría al interior de lo que es la población francesa y que por lo tanto, como no hay este riesgo, esta medida es desproporcionada bajo la cláusula de la protección de la seguridad pública. Segundo punto, el Estado francés habla de la opresión de género. Dice que normalmente detrás de ese tipo de prenda hay algún hombre que obliga a una mujer a llevarla.
Pues el Tribunal Europeo le contesta que esta no es una argumentación válida por dos razones. Primero, porque no hay evidencias de este tipo, y segundo, porque al revés, muchas veces hay mujeres que defienden este tipo de práctica. Tercero, se habla de la violación de la dignidad personal, es decir, que una mujer vaya vestida con esta prenda es una violación de su dignidad personal. Pero en este caso, el juez europeo hace lo que se ha definido por una autora que además tenemos aquí, que es la profesora Elena Ruggiu, el juez antropólogo. Se hace, digamos, juez antropólogo y considera que ese asunto de la dignidad, digamos, personal de la mujer está estrictamente relacionado con lo que es la visión europea occidental de la dignidad, pero que según la visión, las costumbres de estas personas, este no es un asunto que involucra a su dignidad. Entonces, y al revés, es un elemento que favorece la difusión del pluralismo. Pues, dicho todo esto, ¿qué vamos a pensar? Bueno, por supuesto que esta vez va a dictar en favor en contra de la ley que prohíbe la utilización del velo y en favor de ese derecho de las mujeres. Pues no. ¿Por qué? Porque individua un argumento bastante particular, que es el argumento del vivir juntos. Es decir, dice que en este caso, en Francia, se utiliza mucho el principio de la fraternidad, que para poder constituir relaciones interpersonales es necesario mirarse en la cara y en los ojos, y que por lo tanto esa interacción es basilar para todo el mundo, y que entonces ese principio de interacción está conectado también a exigencias de pluralismo, de tolerancia, de abertura mental, que por lo tanto la medida de prohibir la utilización de prendas que cubran totalmente la cara de una mujer no es desproporcionada relacionada a ese tipo de exigencia. Y por lo tanto, otra vez, amplio margen de apreciación. Bueno, pues personalmente yo no estoy tan satisfecha con este punto de argumentación, entre otras cosas porque el mismo punto del pluralismo, de la tolerancia y de la abertura mental habrían podido exactamente ser utilizado para sustentar exactamente lo opuesto, es decir, el hecho de que era legítimo para las mujeres de llevar el tipo de prenda que para ellas era mejor. Pero en general, intentando individuar algunos rasgos generales, hemos visto que entonces en los tres casos hablamos de símbolos religiosos en espacios públicos. En los tres casos se habla de exigencias de neutralidad y de la protección del pluralismo religioso. También en los tres casos, de alguna forma, se consideran que las medidas adoptadas por los estados están justificadas porque proporcionadas, digamos, a exigencias de proteger derechos y libertades de terceros, de sujetos terceros. Y al final todo se resuelve con referencias a la pluralidad y al margen de apreciación nacional amplio. Por un lado, efectivamente, el tipo de, de decisión de hacer referencia todas las veces a este margen de apreciación está funcional al principio de subsidiariedad de que antes hablamos, ¿no? El hecho de que efectivamente el Tribunal Europeo tiene que tener mucho cuidado en la medida en que se sustituye a los estados en regular esos tipos de derechos. Además, porque como hemos visto, hay formas muy distintas en relación a los estados de ponerse en relación a las iglesias. Pero al mismo tiempo, es decir que este tipo de reconocimiento de esa discrecionalidad tan amplia y sobre todo esta forma de deducir de esta forma tan extensa el margen de apreciación, de alguna forma impide de tener una argumentación clara. Y al mismo tiempo es como si el tribunal diera un paso atrás y renunciara a su papel, a su tarea de intérprete del convenio de forma efectiva. Otro asunto es que de vez en cuando es difícil prever lo que va a ser
la idea del Tribunal Europeo. Porque como hemos visto, por ejemplo, en casos como Leila Shahin o este último de SAS, que tenían algunos elementos similares, va a encontrar en relación al asunto específico soluciones distintas. Y digamos de forma quizá un poquito polémica, que de vez en cuando parece casi que el Tribunal Europeo ya sabe, ya ha decidido que va a utilizar el margen de apreciación amplio. Entonces luego construye todas sus argumentaciones, pero ya sabe que en ese tipo de asuntos va a dejarlo todo al margen de apreciación amplio. Entonces, también, digamos, me voy a conectar de alguna forma con lo que son algunas de las cuestiones, de las preguntas que ha dejado abierta el profesor Olivetti, cuando, por ejemplo, ha hablado de lo que es la amplitud de la libertad religiosa, o en general cuál es el papel del Estado, cómo tiene que ponerse en relación a las confesiones religiosas, cuáles límites hay que encontrar, de qué forma. Bueno, pues no creo que vamos a encontrar este tipo de respuestas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, porque de hecho, en este caso, el Tribunal Europeo no nos está ayudando para tener una vía clara, simplemente está, digamos, en la mayoría de los casos, está dejando esta posibilidad, este rol a los estados. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, han llovido preguntas a los dos ponentes. La verdad que son muchas y desde muchos puntos de vista. Yo también quiero sumar algunas cuestiones para preguntarles a ellos, muy concretas a los dos. Para algo sirve la prerrogativa de poder dirigir una mesa, ¿no? Primero es si en el sistema o si en su experiencia práctica en los tribunales que han estudiado en el ámbito internacional, podría pasar un test de proporcionalidad, una medida como la que tenemos en México, que restringe el voto pasivo de los curas, de los ministros de la iglesia, de cualquiera de las iglesias. Es decir, en México no se puede, los curas pueden votar, y eso fue hasta Salinas de Gortari, hasta los años 90, pero no pueden ser votados como candidatos a puestos de elección popular. La relación que tiene esta medida con el margen de apreciación del que tanto se ha hablado, puesto que en México venimos de una guerra cristera que fue hace no mucho tiempo, en los años 30, y además nuestro siglo XIX liberal con la guerra de reforma y las leyes de reforma. México se distingue en Latinoamérica porque no tenemos crucifijos en los juzgados, en las escuelas, el registro civil está separado, etcétera, de la religión. Y la pregunta es si México puede ser una excepción por este margen de apreciación. Me da la impresión de que no pasaría un test esta norma que prohíbe el voto pasivo de los curas, pero ¿qué tal si pensásemos en la historia, en la parte circunstancial de nuestro país? Y la otra es la objeción de conciencia con relación al aborto. Cuando se liberó, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en las primeras 12 semanas, hubo varios casos de médicos, enfermeras que en clínicas públicas de salud pública del DF hicieron objeción de conciencia para no practicar un aborto por su cuestión religiosa. ¿Qué opinión podrían darnos al respecto? Y bueno, por los demás, los profesores habrán hecho una selección o una criba de las preguntas que hicieron, porque vamos a dar el tiempo necesario, pero tampoco vamos a poder contestar a todas. 5 minutos. Sí. Profesor Olivetti. Gracias, presidente. Yo intentaré de contestar a unas de las muchas preguntas que han llegado, que yo creo que se explican no por, digamos, por el valor de nuestras ponencias, en particular por la mía, sino por el tema, que es el gran tema constitucional abierto, que tiene mucha importancia, sobre el cual se necesita siempre discutir, ¿no? Al revés de lo que se decía al inicio, ¿no? Es un tema del cual hay que hablar, al coste quizá de no estar de acuerdo. Bueno, la primera pregunta, porque a mí me parece que la contestación en sí es muy simple. ¿Se puede hablar de un derecho a no creer? Claro que sí.
Cada derecho tiene una dimensión, derecho de libertad tiene una dimensión negativa, como el derecho de asociarse incluye el derecho de no asociarse, el derecho de reunirse incluye el de no reunirse. Cualquier libertad, como la libertad de religión, tiene una dimensión negativa y es el derecho de no creer. Eso me parece claro como el sol que esplende en el desierto a mediodía, como dicen los árabes para hablar de la evidencia de la existencia de Dios, ¿no? Pero a mí me parece claro este asunto. Otra cuestión es si miramos a la libertad de religión como libertad de la religión y si ponemos al centro el derecho a no creer en relación al derecho a no creer. Yo en esta perspectiva no estoy de acuerdo y me parece que nuestro derecho constitucional común no está de acuerdo, porque no tendría sentido reconocer la libertad de religión. Si fuese así, sería suficiente reconocer la libertad de pensamiento. Y entonces yo creo que exista un cualquier favor religionis, claro, no hasta el punto de producir ninguna obligación hasta los que la piensan de manera diferente. Y personas, cuando la convicción, cuando no estamos solo frente a una actitud negativa, es decir, no creer, sino a actitudes positivas, a convicciones ateas, a mi parecer la protección de esto está en la libertad de pensamiento como sobre cualquier otro asunto. Yo no veo, de hecho, ningún conflicto verdadero en este punto. Son conflictos artificiales, de poder más que de derechos, a mi parecer. Hay otra pregunta, siempre que se refiere a este tema, pero de otra perspectiva. Dos iguales. Atentan contra la libertad religiosa al bautizar a los niños cuando son bebés y a no tener, bueno, este asunto. Yo creo que no, a la condición que exista, como existe en todos los países que reconocen la libertad religiosa, la posibilidad por cada persona de, como dicen los alemanes, del Kirchenaustritt, ¿no? De salir de la iglesia y de cambiar su propia convicción religiosa. Y existen formas también que se están construyendo en las iglesias católicas, incluido para certificar esta salida de la iglesia. Yo no veo una violación, como no la veo si una persona da votos religiosos perpetuos. Lo que es claro es que tiene el derecho de hacerlo, pero lo que el Estado quiere que garantizar no es prohibir el voto religioso perpetuo, sino garantizar, si la persona decide de no ser fiel a este voto, de salir, de ser libre, de abandonar la confesión religiosa. Yo creo que el derecho de cambiar de religión resuelve la mayoría de estos problemas. Había otras preguntas. Bueno, eso me parece un asunto interesante. ¿Cómo tenemos, lo interpreto yo, no sé si la interpretación es correcta, pero entiendo también el episodio al cual se refiere esta pregunta, es decir, asuntos que pasaron aquí en Coahuila cuando se introdujo el matrimonio homosexual. Había personas que presionaron porque no se aprobase esta ley. Bueno, aquí me parece que hay que utilizar los derechos que tenemos en nuestra Constitución. Los que están en favor pueden decirlo, los que están en contra también pueden decirlo, pueden asociarse, pueden manifestar, los que están en favor y los que están en contra, y las autoridades públicas deciden de una manera o de otra, ¿no? Asumiendo que sobre este asunto no existe un derecho fundamental, que es lo que yo pienso, pero bueno, eso puede ser discutido. Y aun si es un derecho fundamental, sobre los derechos fundamentales tenemos el derecho de discutir, ¿no? Sobre sus alcances, sobre si, bueno, esto ya está. Sí, hay una pregunta sobre el burka, que pero aun si está dirigida a mí, pertenecería quizá a la... Yo creo que el burka, claro, pertenece a las formas extremas de interpretar el derecho a vivir según sus propias convicciones religiosas y a manifestar una convicción religiosa. Formas extremas que pueden ser prohibidas por el Estado, a mi parecer. Como se prohíbe el derecho no hay el derecho de ir desnudos, tampoco hay el derecho de ir completamente cubiertos con la excepción de los ojos, pero eso es un argumento de sentido común más que un argumento jurídico, me doy cuenta de esto. Los judíos no promueven su religión, los cristianos protestantes católicos sí, los musulmanes la imponen. Bueno, es un poco una simplificación, pero entiendo lo que se quiere decir. ¿Cree que la libertad religiosa es un concepto más bien occidental?
En su origen diría que sí, pero primero adoptando una noción muy amplia de Occidente que incluye América Latina, utilizando la fórmula del extremo occidente, ¿no? Del cual habla, no me recuerdo el autor, pero entonces el mundo occidental en sentido amplio. De otro lado, me parecen ideas universalizables que pueden ser aceptadas también por otra cultura y al mismo tiempo nunca han sido aceptadas fácilmente en el mismo Occidente. Por ejemplo, la relación de la Iglesia Católica con la libertad de religión ha sido por mucho tiempo muy complicada y solo con el Concilio Vaticano II, con la Declaración de Dignidades Humanas, hay una aceptación completa de este principio. Entonces, no tenemos que adoptar una actitud rígida en el sentido que todo no evolucione. Muchas cosas pueden evolucionar y, por ejemplo, religiones que están en contra de la libertad religiosa cuando están en la mayoría, normalmente están en favor cuando están en minoría, ¿no? Y quizá que en un mundo más plural esta diferente percepción sea más difundida. Entonces es un concepto occidental pero generalizable. Yo soy consciente que estos asuntos son muy complicados y que merecerían competencias filosóficas que yo no tengo, como las que tienen los filósofos del derecho que están aquí, y pido disculpas por la banalidad de las contestaciones. Y una palabra soltando sobre las observaciones del presidente, ¿no? En particular con la que hacía al inicio, es decir, si las iglesias son un poder privado frente al cual, no sé, aquí se podría utilizar el amparo y hay que garantizar los derechos de las personas. Bueno, yo no estoy en condición de dar una contestación de derecho positivo mexicano. En general yo creo que aquí hay que garantizar de manera rígida el derecho de salir de estas confesiones, como de toda asociación, pero yo creo que un Estado pluralista respeta la existencia de otras organizaciones que sean organizaciones, primero, no violentas como base, ¿no? Porque cuando usan la violencia no puede hacerlo, y respeta también que las personas que voluntariamente entran en esas organizaciones con la garantía de poder salir, pero interpreten ellas mismas sus derechos fundamentales de una manera diferente quizá de una opinión externa. Yo estoy de acuerdo sobre el hecho que la prohibición de ser votados por los curas no pasaría un test de proporcionalidad, pero yo creo que sería un asunto de dejar al margen de apreciación nacional, porque la historia de cada país merece respeto, ¿no? Y aquí se explica con una cierta historia. La historia de México es diferente de la de Brasil, de la de Italia y la de Francia, y a mí lo que me gusta menos es imponer un modelo único en todos sus aspectos, ¿no? En Europa ahora hay este intento de imponer el modelo francés de laicidad, que es un modelo que tiene sus razones históricas. Yo creo que hay otros y hay que respetarlos y hay que aceptar que una vez que se garantiza el corazón de la libertad de religión, sobre los aspectos menos importantes, los estados adopten soluciones diferentes si tienen una raíz en su historia. Es mejor que sea cambiada por decisión democrática, por la evolución de las opiniones políticas, que por una decisión de un tribunal constitucional, que eso no es posible porque es una norma constitucional, o por un tribunal internacional. Pero esa es mi perspectiva personal. Objeción de conciencia y aborto. Yo diría esto. Yo no estoy convencido que exista un derecho general a la objeción de conciencia en este caso y tampoco en el servicio militar, como derecho fundamental. Pero creo que un Estado tolerante lo reconoce como una buena política legislativa para reducir los conflictos. Y entonces es una buena política legislativa de un Estado liberal y democrático reconocer el derecho a la objeción de conciencia frente al aborto, frente al servicio militar, por lo menos en la normalidad de los casos. Yo no diría que es una consecuencia automática de la libertad de religión en su núcleo internacional, lo es si la Constitución del Estado lo reconoce, como hace, no sé, por el servicio militar la Constitución alemana. Entonces yo matizaría de esta manera. Pido disculpas sobre todo a los compañeros por la brutalidad de esas contestaciones. Muchas gracias. Doctora Elena. Bueno, gracias. Bueno, yo también tengo bastante preguntas y vamos a ver algunas cosas. Bueno, por ejemplo, primero, ¿las escuelas privadas están obligadas a respetar la laicidad o no? El asunto de las escuelas privadas es un asunto bastante complejo
Depende. Por ejemplo, la idea de las escuelas privadas es que tengan alguna ideología que oriente su actividad. Por lo tanto, es obvio, de alguna forma, que que su programa sigan ese tipo de ideología. Y esta es una forma también de respetar a la voluntad de los estudiantes y de alguna forma de los padres que han decidido acudir a estas específicas escuelas, porque ya saben cuál es su forma caracterizante. Por supuesto, hay otros asuntos en los cuales, como son escuelas, tienen que seguir lo que normalmente se prevé por las escuelas. Es decir, que no es que son institutos que están totalmente distintos y que no forman parte de un sistema, de un ordenamiento, de un sistema jurídico. Entonces, depende un poco de lo que se tiene que ver. Otro, ¿en qué medida el principio de neutralidad del Estado puede imposibilitar la cooperación del Estado y las iglesias? Bueno, en principio no debería ser así. Esto no es, el asunto de la laicidad no es lo de permitir o impedir la cooperación entre Estado y Iglesia. Esto depende de cuál es la posición de los interlocutores. Es decir, si están en una posición, digamos, como siempre, si están en una posición favorable a encontrar algún tipo de compromiso o no. El principio de laicidad, por supuesto, indica algunas pautas que se pueden seguir, algunos criterios, pero no es ese el papel, digamos, en términos absolutos de estar a favor o en contra, por lo menos en mi opinión. Luego, si hay una predisposición de los tribunales europeos en negar la libertad de religión o por lo menos ir en contra de los símbolos islámicos y si este tribunal europeo discrimina la cultura islámica. No es que la discrimine, simplemente, de hecho, digamos, da todo el poder a los estados a través del margen de apreciación. El hecho de que haya muchos asuntos que involucran la religión islámica tiene que ver más que nada, yo creo, con lo que es la composición europea a nivel, digamos, cultural y étnico, pero no es que el Tribunal Europeo vaya en contra o limite la libertad religiosa, al revés. De hecho, no se pronuncia, o por lo menos no lo suficiente. Indica, como hemos visto, unos principios, verifica que más o menos se cumplan de alguna forma esos principios, pero no es que toma una posición contra en favor de una religión. Y esto, bueno, y si lo hiciera sería muy incorrecto, por supuesto, además de negar lo que es el principio de neutralidad y de pluralismo que siempre repite. Bueno, el asunto del símbolo activo y pasivo, sobre todo relacionado al caso Lautzi, si es correcto hablar de un símbolo pasivo. A mí personalmente no me gusta como criterio, como tipo de, digamos, de argumentación. De alguna forma ya tenía suficiente el juez con lo que dijo antes en relación a otros temas como lo que es la efectiva actitud de la escuela hacia las otras religiones, como el hecho de que no hace ningún tipo de política activa de indoctrinamiento. Eso del símbolo pasivo yo creo que complica las cosas, sobre todo cuando hablamos de criterios más generales y sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos del uso del velo, como bueno, mencioné sintéticamente lo que era el caso de Dalab, con esa profesora que ha sido despedida. En este caso, yo personalmente otra vez no estoy de acuerdo con el tipo de referencia, en este caso al margen de apreciación. Bueno, otro asunto, ¿en qué momento la libertad religiosa se puede convertir en opresión a minorías o en opresión de las mujeres? Bueno, en principio, el asunto de tener la libertad religiosa es exactamente el opuesto. Es decir, no tener formas de opresión. En este caso también depende mucho del tipo, bueno, del caso concreto, del tipo de forma de control que se puedan realizar. En principio, digamos que la idea efectivamente sería el opuesto. Otra cosa, considera que el segundo fallo de Lautzi se dio por presión de los países europeos. Es muy fácil, muy probable que también detrás de esto estuvo digamos, asuntos políticos, digamos así.
pero eso por supuesto no sale en las sentencias. Bueno, creo que ya es la hora de ir a comer y entonces acabaría aquí con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión. Agradecemos a los ponentes, desde luego, y los esperamos para la próxima, que será un poquito más tarde. Buenas tardes. Perdón, antes de que nos retiremos voy a permitirme dar unos reconocimientos a los ponentes. A la doctora Elena Sorda, de parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, muchas felicidades. Y al doctor Olivetti. Igualmente entregaremos un reconocimiento a Roberto Lara Chagoyán por su participación en este observatorio. Muchas gracias. Gracias. Les recuerdo a los asistentes que reanudaremos nuestras sesiones a las 5 de la tarde. Les pedimos por favor volver puntualmente a la sala. Buen provecho.